Hola queridos amigos, mi nombre es Sandra Juárez y en esta oportunidad quiero enseñarles cómo elaborar un pequeño centro de mesa compacto complementado con una hermosa guirlanda que en algún video ya anterior les he enseñado. El video es exactamente cómo decorar una botella de vino y al mismo tiempo aprenden a elaborar esta bonita guirlanda hecha con flores de clavel. Así que los elementos que yo voy a utilizar el día de hoy es la guirlanda ya previamente que la tenía hecha. Mi base, la espuma floral, sea cual sea, yo hoy tengo color rojo, ustedes pueden poner verde, no hay problema. Necesito rostros de Israel, rosas rojas, voy a utilizar la hierba de oso, que es solamente para hacer cierta transparencia en mi arreglo, hojas de aspidistra, una pequeña piedrecita que voy a colocar al centro y el alambrito que me va a servir para poderlo incrustar. Eso sería básicamente. Así que me inicio con la guirlanda que ya tenía previamente hecha. Si ustedes la miran, ustedes aprenderán por qué es que pusimos estos palitos al final de la guirlanda, que es precisamente para que no se nos corra el momento de que enhebramos nuestro hilo, entonces y empezamos a tejer las flores sobre ella. Entonces, si ustedes ven, yo ya tenía hecho este nudito que viene de anterior y aquí tengo un tallo, el cual solamente plegué y me va a servir como clip para poderlo incrustar aquí en mi arreglo. De esa manera yo tengo profundidad por el peso que tengo de la guirlanda, entonces ya me queda sujeto ahí al arreglo, si ustedes se dan cuenta. Entonces, y mi aspidistra, ya los tengo aquí previamente hechos, los loops de aspidistra. Lo único que tienen que ustedes hacer es doblar su hoja de aspidistra y con un tape o un hilo ustedes pueden amarrarlo y sencillamente atarlo para poderlo tener ya de manera completa, para que cuando ustedes hagan sus arreglos solamente vayan tomando las piezas que necesitan. Y aquí corto el exceso. En este caso yo lo hice con hilo, como les decía, ustedes le pueden poner tape y eso es todo. Entonces de aquí empiezo, ya que he colocado esto, voy a empezar con mis loops en la parte de aquí atrás, lo más cercano, y lo van incrustando ustedes de manera de uno sobre otro. Entonces van incrustando sus loops. Exacto. Sigo con el próximo y voy tomando una forma de disminución hacia mi arreglo. Entonces, ya que lo tengo esa forma, ahí, si se dan cuenta, entonces empiezo a colocar, este va a ser mi frente. Entonces, también, perdón, olvidé mencionarles las hojas de anturio, por favor. Aquí tengo unas hojitas de anturio que voy a hacer también una especie de sombreado aquí en mi arreglo. Empiezo con las hojas, ya que tengo de diferentes tamaños, entonces empiezo de la más grande, a la más pequeña, porque tengo de diferentes tamaños, y voy formando también una especie de sombreado y voy poniendo una tras otra. Lo más cercano que ustedes puedan colocarlas sería mejor, e igual. Entonces aquí finalizo con mi última hoja, si se dan cuenta cómo queda. Entonces procedo a colocar las rosas, que ya las tengo aquí cortas. Entonces empiezo y coloco mis rosas desde la orilla, hago presión, sigo colocando varias y vamos dando la forma, que a manera de ir llenando nuestros espacios aquí vacíos para las rosas. Voy con la segunda parte, tal vez aquí si no hace contraste porque tengo el fondo rojo. Sigo colocando más rosas lo más cerca posible a la primera fila que ya tengo, y sigo llenando mi espacio de esta manera. ¿Se dan cuenta? Voy llenando ahí
Aquí todavía me hacen falta 2. Voy a cortar, rellenar. Si ven cómo queda. Y luego en esta parte de acá todavía tengo rositas para complementar, porque todo esto es a base de rosas. Este arreglo es bastante rápido, fácil de hacer, porque solamente no tiene ningún diseño en especial. Simplemente ustedes rellenan sus áreas vacías con la flor que van a utilizar, y en mi caso que fueron rosas. Entonces yo básicamente, si se dan cuenta, aquí ya llené, ya tengo completo mi arreglo. Entonces ahora procedo con mis hojas de mis hojas de Rosbus de Israel. Aquí tengo algunas áreas que están vacías, entonces por favor siempre rellénenlas, que es muy importante que su mecánica quede lo suficientemente cubierta. Yo utilicé rojo y por eso se nota más, pero en el caso de ustedes, si utilizan un foamy, una espuma floral verde, lógicamente se evitarán este inconveniente de tener hacer resaltar el color rojo, porque estos son muy buenos, este tipo de espuma floral, para cuando ustedes utilizan bases completamente transparentes. Entonces, pero en mi caso yo tenía hoy solamente este color y por eso utilicé ese color. No le veo ningún problema de cubrir las áreas que necesito cubrir para que queden mis áreas cubiertas. Y miran, ya está bastante cubierto. Este es mi arreglo, y ahora voy a proceder a poner la hoja de hierba de oso. Solamente la incrusto, y lo mismo procedo por el otro lado, solamente para colocarlo en la espuma. Lo voy profundizando, y ustedes verán el largo que ustedes deseen. A mí personalmente me gusta hacerlo lo más corto que pueda. Hago lo mismo, continúo y lo voy colocando en diferentes lugares. Ustedes, este es un follaje bastante práctico de colocar, y solamente tienen que irlo atravesando a través de la espuma y de forma que ustedes lo quieran poner. Les decía, es solamente para formar una transparencia en el arreglo, ¿verdad? Entonces es un acabado lindo que queda precisamente con la hoja de hierba de oso. La verdad es que a ustedes les va a gustar. Es un detalle bastante bonito que tienen este tipo de arreglos, ¿verdad? Entonces sencillamente ustedes, les digo, introduzcanlo hasta donde ustedes lo consideren conveniente. Entonces es un rojo elegante. Igual atravieso por todos lados donde yo quiera colocar la hierba de oso, y ustedes verán ya el resultado final de este arreglo, que es muy bonito. Si se dan cuenta, aquí ya tengo voy a despejarles un poquito para que ustedes puedan ver el arreglo de cómo me quedó, ¿verdad? Entonces, la transparencia que les decía, la guirnalda, que va muy bien porque estoy combinando rojo-negro, entonces perfectamente hace contraste con el rojo que estoy utilizando. Y como les decía, mi pequeña piedrecita que está ahí atada con un pequeño alambre, solamente voy a terminarlo de hacer un pequeño nudo para que esta quede sujeta al centro de mi arreglo, ¿verdad? Entonces yo sencillamente lo voy a atar, y al ser alambre yo trato de incrustarlo en el follaje. Entonces, si ustedes ven, ustedes lo pueden acomodar de la manera que ustedes deseen. Entonces, no sé si lo pueden apreciar.
Esa sería la piedrecita, el toque, y si no, ustedes pueden poner diferentes piedras en el centro de cada rosa. Espero que les haya gustado. Es un arreglo bastante práctico y para cualquier tipo de centro de mesa, cualquier evento que ustedes puedan elaborar, cualquier evento que ustedes puedan tener, lo pueden utilizar. Espero que les haya gustado. Denme sus comentarios, inscríbanse a mi canal si de verdad tienen interés en algún tipo de arreglo que les guste, que pueda hacer un video para poderles explicar. Será un mucho gusto poderlo hacer. Espero sus comentarios, su visita a mi canal y que tengan muy buen día. Gracias.